La crisis financiera global de 2008 planteó un desafío sin precedentes para muchas naciones, y Portugal no fue la excepción. Portugal siguió un camino de austeridad. En los próximos minutos analizaremos las políticas fiscales implementadas por Portugal durante este periodo crítico que va de 2010 a 2014, con un enfoque en las medidas de austeridad. Bueno, el elevado déficit fiscal y la creciente deuda llevaron a la adopción de estas políticas para estabilizar las finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversores. El país sufría de un crecimiento económico muy bajo y un desempleo en ascenso. Es importante mencionar que durante este periodo los programas de estabilidad y crecimiento adoptados en el ámbito de los acuerdos de la Unión Europea jugaron un papel crucial como marco para la política económica y fiscal. La recaudación del déficit público estuvo enfocada fundamentalmente en políticas fiscales estrictas de reducción y control del gasto público y la implementación de un amplio programa de privatización a través de la aplicación de las medidas de austeridad. Con respecto al gasto público, el 2012 alcanzó un 48% del PIB, con una caída del 1.2 con respecto al del 2011, que fue de 50% con respecto al PIB. Para el 2014, el gasto público fue de 51,7% del PIB, con una subida del 1.7 puntos con respecto al de 2013, que fue de 50% con respecto al PIB. Aquí podemos observar el crecimiento del PIB para Portugal entre 2010 y 2014, con una marcada recesión entre 2010 y 2012, seguido una incipiente recuperación en 2014. Entre las medidas de reducción y control de gasto público se encuentran principalmente medidas de recortes de gastos sociales. En materia de seguridad social hubo un acceso más restringido y menos gasto en ayudas contributivas, subsidios de desempleo más limitado. En la salud hubo un control estricto de gasto en el Servicio Nacional de Salud. Mediante gestión interna se realizaron contratos e incentivos priorizando la sostenibilidad financiera. Durante este periodo se congelaron las pensiones y hubo un desincentivo de jubilación anticipada. Entre una de las variables del índice de la libertad económica está la del gasto público, donde podemos observar la disminución de la libertad del gasto público en Portugal en este periodo. Además, Portugal aumentó el IVA de un 21% a un 23%. También hubo un aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades y se implementaron impuestos sobre bienes de lujo. Podemos observar que en el año 2012 la libertad sobre la carga fiscal estuvo bastante marcada, ya que este aumento de los impuestos se percibió como una reducción en la libertad económica, ya que los individuos y las empresas tenían menos ingresos disponibles. Además, Portugal privatizó empresas estatales durante la crisis financiera para obtener fondos y cumplir con los requisitos del rescate europeo. El plan buscaba recaudar 6.000 millones de euros mediante la venta de acciones en sectores como energía, telecomunicaciones y sanidad. Portugal implementó reformas laborales que incluyeron la supresión de pagas extras a funcionarios y pensionistas, aumentó la jornada laboral en el sector privado y reestructuró el calendario de vacaciones. También se redujeron las remuneraciones y beneficios de los empleados públicos, se reformó el sistema de desempleo y se flexibilizó el mercado laboral. El periodo entre 2010 y 2012 se caracterizó por una disminución en la libertad laboral, alcanzando el valor más bajo en 2012. A partir de allí se observa una recuperación paulatina de 2013, seguida de una mejora más marcada en 2014. Estas medidas de autoridad afectaron la libertad laboral al modificar la regulación sobre la contratación y despido. Es importante mencionar que la tasa de desempleo de Portugal alcanzó en el cuarto trimestre de 2012 un nivel récord del 16,9%, frente al 15,8% registrado en 3 meses anteriores y el 14% del mismo periodo de 2011. Ya para 2010, el índice de libertad económica de Portugal era de 64,4 y para 2014 fue de 63,5. Portugal también redujo el gasto en educación y defensa, penalizó la propiedad inmobiliaria para fomentar el alquiler y destinó 12.000 millones a la banca. Los recortes afectaron significativamente la salud y la educación, disminuyendo recursos en hospitales y la calidad de la enseñanza y la contratación de docentes. Portugal canceló el proyecto del tren que tenía de alta velocidad a España como parte de las medidas de austeridad. Además, se propusieron otros proyectos de inversión en infraestructura, afectando la construcción y el crecimiento a largo plazo. Podemos observar que la austeridad tuvo un impacto negativo en la economía portuguesa, provocando una recesión y un aumento del desempleo y una disminución
consumo. El caso portugués ilustra las complejas consecuencias de la austeridad en tiempos de crisis. Gracias.